Bienvenidos al tercer encuentro de este libro que nos ha traído muchos regalos y se llama Educar sin ira. ¿Ok? Educar sin ira es un libro que nos va a dar la oportunidad de seguir aprendiendo más herramientas para poder gestionar nuestra maternidad, nuestra paternidad. Quisiera que por favor las personas que se encuentran en la sala me ayuden dándome un dedito arriba si es que me escuchan con normalidad. ¿Ok? Si me escuchan con normalidad. Ya, perfecto. Mari Carmen me dice que no escucha. ¿Alguien más no escucha? Ok, creo que Mari Carmen, quizás es el cel, ajá, quizás es el celular, perfecto, sí, claro que sí. Puedes revisarle, Mari Carmen, quizás tengas que salirte y volverte a ingresar. Ok, entonces, nosotros que hemos avanzado hasta la clase anterior, bueno, cuando vimos el segundo encuentro, si no lo han visto todavía o no está subido, por favor, les pido que lo vayan a ver. Y en estos días, si es que no está subido, ya lo voy a checar. Quiero comentarles qué aprendimos el primero y el segundo encuentro. Dijimos que educar sin ira es cuando yo voy a realizar esta educación, cuando voy a corregir o cuando voy a disciplinar, no debe de ser desde el momento en el cual estoy desbordado, ¿sí? Y nos ha dado técnicas para poder gestionar nuestros estrés, encontrar nuestros detonantes en la mañana, en la parte del día, en donde se está haciendo costumbre. Incluso a veces en el tráfico, justamente en ese mismo lugar, comenzamos a hacer un hábito en el cual explotamos o utilizamos las palabras altisonantes. Entonces, lo que nos ha dicho es respiración diafragmática, mójate las manos, haz que se te enfríen por un minuto. Ha sido una de las herramientas. También podemos ir utilizando la respiración. Todo esto es en calma para que pueda gestionarse a largo plazo en el momento cuando estoy enojado, ¿cierto? Cuando estoy desbordado. Y también antes de que ya esté totalmente desbordado, yo también escucho cómo mi cuerpo me está hablando, ¿ok? Nos dice una visualización y es por eso que quiero invitarlas a que por favor cerremos nuestros ojos y vamos a ir, les voy a llevar a la playa. Quiero que todas las personas me pongan un corazoncito si tienen un lugar en donde eh, podamos hacer este ejercicio, ¿sí? Todas las personas están en un lugar tranquilo, calmado. Ok, perfecto, genial. Estamos en un lugar calmado, me dice Sandra. Perfecto. ¿Quién más? Ok, entonces nos vamos a sentar. Vamos a imaginar que aquí hay una cuerdita que me está jalando hacia atrás y me está poniendo recta. Entonces voy a cerrar mis ojos. Quiero que ustedes lo cierren por efecto de poder hacer el ejercicio para que me sigan. Yo no voy a tener los ojos cerrados. Quiero que por favor visualicen que van a ir a un lugar de la playa, el que a ustedes más les guste, van a cerrar sus ojos, ¿sí? Si no los han cerrado, cierran sus ojos, van a estar en la playa. Observen cómo está el agua, está tranquila, hay marea, observen las olas, sientan la arena está caliente porque está haciendo un sol súper fuerte, ¿sí? Ustedes están en shorts, están con zapatillas, las zapatillas las cargan en las manos, sus zapatillas son de color, el color que ustedes desean. Miren a su short, miren su blusa, es súper cómoda. Límpiense un poco la frente, están sudando, está haciendo mucho, mucho calor. ¿Ok? Ustedes se van a agachar porque encontraron una estrellita de mar, quieren ver más animalitos que están por allí. Ustedes están observando, están disfrutando. Ustedes se van a sentar, cargan una toalla, se agachan, extienden la toalla y se acuestan encima de la toalla. ¿Ok? De ahí, como hace mucho sol, deciden abrir el parasol que llevaron de los colores que a ustedes les gustan. A unas personas les gustan rosados, el color que ustedes eligieron, ¿sí? Sacan de la maleta un libro, su celu, cualquier cosa en la cual ustedes se sienten más cómodas. Y comienzan a observar plácidamente los colores del mar. Comienzan a ver ese celeste que les gusta tanto, esa calma que ustedes necesitaban, sin prisas, no tienen a dónde correr,
no hay un almuerzo que preparar, no hay un afán, solo pueden disfrutar ese momento. Quiero que observen el mar, quiero que observen la arena, quiero que inhalen profundamente y exhalen suavemente. ¿Ok? Vamos a inhalar nuevamente. Y ustedes ven cómo viene una ola un poquito más molesta. Viene la ola y se va la ola. Viene la ola y se va la ola. Y la ola les invita a que ustedes vayan, que caminen descalzas a esa parte de la arena mojada y que sientan esa arena, que sientan esa agua que está friecita y ustedes están topando la arena caliente. Entonces hacen esta mezcla de temperaturas. Quiero que cuando estén allí vuelvan a respirar y vuelvan a ver el mar. Y quiero que se tomen un minuto para disfrutar de no tener que pensar en nada. En la comida, en las deudas, en el trabajo, en la vecina, en nada. En nadie. No piensen en nadie. Vamos a estar ahí. Van a disfrutar el mar. Vamos a inhalar otra vez. Bueno, el mar ha estado bonito. Quiero que para cerrar este ejercicio en el que han visto el mar, en que se han sentido relajadas, quiero que por favor pongan sus brazos lo más cerca, cruzados, lo más cerca de sus codos y se abracen muy fuerte, ¿sí? Y se soben los brazos, se acaricien y regresen, ¿sí? Vamos a regresar. Le vamos a agradecer a ese mar que nos llevó. Quiero que por favor me cuenten su experiencia. ¿Alguien pudo conectar con el mar? ¿Alguien se sintió en el mar? Pueden escribirme. Quiero primero saber, ¿quién pudo ir al mar? ¿Quién se visualizó en el mar? Ponen un corazoncito si se visualizaron. ¿Alguna de ustedes pudo hacer el ejercicio? Sí, sí, Sandra nos dice que estuvo en el mar, ok. Sí se pudo visualizar. ¿Quién más se pudo visualizar en el mar? ¿Quién más le dio color a sus shorts? Yo dice, ajá, delicioso, sentí paz y tranquilidad, nos cuenta Ceci. Perfecto. ¿Quién más? Ok. La idea es que estas visualizaciones que yo acabo de tratar de hacerlas descriptivas, ustedes las acostumbren a hacer. Si entre más nos visualicemos en un lugar en donde podemos soltar, podemos sentirnos más libres, nos va a ayudar un montón. Yo imaginé un vestido amplio de flores leyendo. Genial. Miren cómo ustedes le dan rienda suelta a su imaginación con su visualización. Para que se visualicen mejor, traten siempre de poner más detalles a sus visualizaciones, ¿ok? Entonces, cuando ustedes quizás en ese momento yo les decía, no piensen en el problema, no piensen en nada, siéntanse libres, algunas personas pudieron conectar con esa paz, ¿sí? Con no tener esta carga, esta responsabilidad y a veces esa carga, esta responsabilidad o estos agentes que nos estresan también hacen que nosotros estemos más reactivos. Entonces, qué bonito que pudimos conectar para entrar a este episodio. Entonces, este episodio del capítulo 3 dice consecuencias de la pérdida de control emocional. Levánteme la manito la persona que alguna vez ha perdido el control, sin vergüenza alguna, sin ninguna vergüenza que este es un espacio libre de juicios, ¿ok? Perfecto. Sí, ¿quién ha tenido ataques de ira? A veces forcejeos, a veces voces fuertes, desprecios, desesperación. Sí, es que sentimos que nos ahogamos aquí de tanta ira que llevamos y comenzamos a acusar, a amenazar o también comenzamos a decir cosas que luego lastiman al otro, ¿cierto? Entonces, estos eventos se detonan cuando muchas veces no estamos de acuerdo y ahí vienen estos ataques de iras en el cual muchas veces
no salen las cosas como deseamos, ¿correcto? Entonces, hay que saber que cuando llega este tipo de situaciones, en la inmensa mayoría de los casos, se ve que se han amenazado mucho, mucho tiempo atrás, o sea, ya han comenzado mucho tiempo atrás. Y esto se vuelve tan crónico en gran parte porque vienen progresando nuestras pérdidas de control y se van instaurando, se van quedando pegadas a... No sé si alguna vez ustedes escucharon de que cuando alguien comienza, le pega a una persona, se le hace hábito y comienza a aumentar su violencia. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Sí, es que si le pegó una vez, no sé si han escuchado eso, ¿no? Bueno, acá en Ecuador se dice mucho esa parte de que si una vez ya te pegó, ve, te va a seguir pegando. Entonces, también habla mucho de que cuando ya se instala la violencia, se crea un hueco en el cual ya el respeto no se mantiene allí y comienza a escalar. Entonces, estas pérdidas de control comienzan a ser progresivas. Quizás yo antes puede ser que le decía cosas denigrantes a mi pareja, pero de ahí puede ser que me quiera ir a las manos con mi pareja. Sí, después de que ya nos vamos a las manos, probablemente, ajá, que cada vez es peor, exacto. Entonces, estas pérdidas de control son progresivas y se van instaurando, se van amplificando también. Como ya una primera vez pasé un límite, voy escalando y voy aumentando. Entonces, es importante acompañarnos y saber en qué momento están sucediendo. Entonces, hay que tratar de medir y ver cuándo son nuestras reacciones completamente exageradas o cuándo me estoy desbordando, cada cuánto está ocurriendo. Cuando comienzo a analizar cada cuánto ocurre, todos los días me enojo, ¿a qué hora me enojo? ¿Y a qué hora pierdo el control? ¿Sí? Entonces, hay un termómetro que utiliza Montessori y se los voy a traer acá a colación porque creo que es muy lindo. Y justamente estoy trabajándolo en asesorías y quería traérselos acá para que ustedes identifiquen, ¿sí? Esto es una parte de un termómetro que habla mucho sobre si ustedes pueden apreciar ahí. Entonces, me dice si estoy molesto de 0 a 2, enfadado y luego si es que estoy irritado, furioso, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, estos estados emocionales que están aquí los podemos ir sintiendo, pero a veces esperamos estar furiosos y ahí es cuando vienen estos ataques de ira. Entonces podemos ir viendo qué nos detona y para eso hay un ejercicio muy chévere que es ir identificando, a veces muchas cosas me irritan y hago un pum. Entonces, esta ira puede ir en aumento, lo dicen las estadísticas, pero es importante ir pudiendo gestionar para que yo, en vez de que las personas sientan que mi inmadurez emocional, puedan vivir con mi madurez emocional. La madurez emocional no surge de la noche a la mañana, es un trabajo emocional. Sí, entonces, esta inmadurez emocional en la cual yo tengo una emoción, no sé cómo la gestiono y termino echándole la culpa al otro de mi ira, termino echándole la culpa al otro de mi vivencia o de mi enojo o de mi reacción. Entonces, es importante ir identificando cuando, si es que en mí lo que falta es una buena gestión de estrés o yo no sé gestionar de manera no violenta los conflictos. Entonces, es importante ir mitigando, ir de a poco viendo cómo es mi relación con los demás. Mi relación con los demás dice mucho. Cada cuánto peleo con mi papá, con mi vecino, estoy peleada con todos mis vecinos, estoy peleada con mi mamá, con mi papá, no voy a las reuniones familiares porque definitivamente no, me peleo todos los días con mi pareja, nos vamos de manos, le pego a mis hijos. ¿Qué exactamente, cómo está mi relación? Entonces ahí yo puedo comenzar a identificar si estoy con una alta tensión, si es que estoy todos los días reactivo, o quizás voy pudiendo verme si en las noches comienzo todas las noches de la semana a hacer un registro emocional. ¿Quién tiene un registro emocional? ¿Saben lo que es un registro emocional? ¿Alguien lo ha tenido alguna vez? ¿No? Por ahí me levantan la mano, si desean se pueden activar el micrófono. No hay lío. Ok, un registro emocional, ¿no? Perfecto, no hay lío. Entonces, un registro emocional lo que hace es que nosotros a diario podemos tener un librito
en donde yo voy escribiendo mis emociones. Depende depende de la disciplina de la persona, pero yo también, solo denme un minuto para mover el pin para ponerme otra vez el pin. Ok, depende mucho de la persona para que pueda llevar un registro, ¿sí? Anotar todas las emociones, nos dice Lulu, gracias por el aporte, cómo me van en el día, ¿sí? La idea es que mi registro emocional, cuando yo he estado muy irritada, he estado al borde o al tope, es necesario y muchas veces en terapia nos dicen, oye, lleva un registro emocional. Entonces puede ser que a veces tenga problemas con mis emociones placenteras o displacenteras. Entonces podría hacer un registro de logros, puedo tener un registro de que hoy me enojé, que hoy me frustré, ¿sí? O cómo termino la mañana, cómo comienzo el día y cómo termino la noche también, cómo me acuesto, qué emociones me invadieron, ¿sí? Entonces, puedo tener un pequeño diario, puedo tener una nota, un chat con mi celular, por fechas, por día. No les recomiendo tanto lo del celular porque a veces entramos por las notas y terminamos haciendo otra cosa. Les recomiendo mucho, mucho más el hecho de tener un lugarcito en donde anotar, ¿ok? Entonces, voy anotando mis emociones. Ceci me dice, lo intenté, pero no supe muchas veces cómo identificar mis emociones. Claro que sí. Entonces, miren, yo trabajaba con una ruleta un poco más compleja, pero por cuestión de niños tengo una ruleta que es menos compleja y es más sencilla. Voy a tratar de pasárselas al chat y si no se las paso, no se me acuerdan. ¿Ok? Para que tratemos de tener un registro emocional. Adicional, no sé si me le ponen un corazón si a alguien le parece interesante la parte de ir clasificando lo del termómetro para pasarles los rangos. Ponen un corazoncito si les interesó la parte del termómetro. Ok, a Lulu. Perfecto. Entonces, nos quedamos en que podemos hacer esta parte de ver en dónde están, qué emociones me están visitando todos los días y allí poder identificar, quizás cuando hablo con mi suegra, me invadió el enojo, la frustración, la ira y quizás tengo, es normal tener emociones ambivalentes, que quiere decir puedo estar sintiendo amor por una persona, pero también puedo estar muy enojada con esta persona o resentida, puede ser una mezcla. Y bueno, y si les gusta un poco más, el profundizar, el poder ver esta, esta, esta pequeña cebolla que son las emociones con estas capas que tienen y que nos pueden visitar en una misma situación. Entonces, es importante con el registro para poder irme identificando y reconociendo es que estas cosas que me quieren decir, ¿ok? Entonces, cuando nosotros no gestionamos esta emoción, no tenemos un registro emocional, muchas veces tendemos a estar en la agresividad, a creer que podemos ir reclamando desde el papel de víctima, podemos ir recriminando, podemos ir culpabilizando. También a veces, cuando llegan los chicos a la adolescencia, yo quisiera que ustedes me comenten su adolescencia o su preadolescencia. Si ustedes dan un vistazo, quizás recordarán estas fechas. ¿Qué persona en su adolescencia y en su preadolescencia jamás echó un portazo, jamás se enojó con sus papás, no cuestionó, no criticó, no los juzgó o reclamó? Ok, levánteme la mano o póngame un corazoncito a las personas que hicieron exactamente eso. ¿Quién reclamó, reprochó, recriminó, dio un portazo, alguna cosa? ¿Quién alzó la voz? Claro que sí. Sí, ¿cierto? Es que en la adolescencia y en la preadolescencia verán unas épocas sobre todo en las cuales como que conectábamos más con la intensidad emocional, ¿cierto? Entonces, miren cómo esta intensidad emocional muchas veces nos traía también un mensaje, pero nosotros no lo podíamos como que visualizar. Entonces, lo que estamos haciendo en este instante es poder ir viendo los casos en los cuales también el manejo de ira, nosotros aprendemos sobre las emociones de nuestros padres en primera infancia, ¿sí? Nosotros vemos cómo mi papi, mi mami gestionan sus iras, su ira, su enojo, su frustración. Como me pegaban a mí, probablemente yo hoy le pego al perrito, probablemente yo le pego a alguien que no se pueda defender. Entonces, recuerden cómo actuaban sus padres ante estos desbordes emocionales. Me gustaría leerles. Mi mamá pegaba, por ejemplo. Cuando mi mamá estaba desbordada, mi mamá tiraba las zapatillas. Cuando mi mamá estaba desbordada, a todo el mundo le ponía mala cara o criticaba a la vecina o no sé. Me gustaría ver por qué. Porque ellos son nuestros referentes,
para nuestro mundo emocional. Y muchas veces si mamá o papá no pudieron gestionar de manera madura emocionalmente, probablemente nuestras emociones displacenteras le generaban incomodidad a ellos. Y ellos no conectaban con nosotros, no tuvimos esa conexión emocional. Entonces, como no la tuvimos, muy probablemente nosotros vamos a repetir este patrón de, de que cuando estemos atravesando una situación, una emoción muy fuerte, busquemos cómo evadirla, ¿sí? Entonces, está bien. Si es que alguien no quiere compartirlo, está súper bien, no hay problema. Pero quédense reflexionando cómo sus mamás, sus papás, sus figuras primarias, ah, cómo reaccionaban cuando estaban muy estresadas, cuando estaban en un conflicto, ¿sí? Siempre querían tener la razón, porque de allí viene mucha información, más que por el juicio, no juzgar porque ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Ok, dice mi mamá, gritaba mucho y hoy es lo que más me ha costado corregir en mí. Claro que sí, miren. Entonces, una vez que yo les traigo a esta parte de los ataques de ira que descontrolados y desmedidos y del registro emocional, voy a conectar con una parte que se llama reflexionar sobre la ira. ¿Por qué? Porque cuando yo siento la ira, mi papá gritaba mucho y pegaba a mis hermanos hombres. Claro que sí, mira cómo eso, el abusar de nuestro poder, que cuando estoy enojado puedo abusar de poder, puede ser un mensaje inconsciente que se queda para nosotros. ¿Sí? Entonces miren cómo a veces estos pequeños mensajes que no se dicen, a veces decimos es que yo no le dije que haga eso, pero es lo que la persona asimila, el niño asimila al ver lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo reflexionamos de la ira? La ira nos dice, esto no me gusta. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo le doy solución a esto que me enoja? ¿Ok? Pero muy probablemente, antes de que yo imagínense que este termómetro que yo tengo aquí, que hoy les traje para este ejercicio, miren, este termómetro probablemente, cuando esté aquí de 0 acá, hasta más o menos 5 me va a dar chance de poder ir hablándolo, conversando, pero cuando yo ya estoy en 7 y estoy en 10, sobre todo cuando estoy en 10, ya me perdieron, ¿cierto? Pero cuando yo ya estoy en 7 y mi cuerpo ya me ha comenzado a decir cosas, yo puedo hacer algo al respecto. Entonces, reflexionar no solamente es decir, me enoja, identificar el enojo, sino también responder, ¿sí? Responder de una manera en la cual yo diga, ¿por qué siempre me estoy enojando a las 4 de la tarde? Ah, lo que pasa es que siempre me estoy obligando a decirle a una persona que voy a tomar el café con ella y cada vez que habla sobre un tema religioso, termino enojada. Y de ahí terminamos mal. Entonces, miren cómo comienzo estos enojos puntuales, estos enfados que quizás parecerían que no me afectan tanto, yo puedo comenzarlos a ver desde otra forma. ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo reflexiono? Entonces, es importantísimo que vayamos evitando que se prolonguen. Lo que queremos hacer es que se disminuyan la cantidad de la que me queda anclado. ¿Alguien le ha pasado que alguien ha estado enojada con alguien por un mes, por un año, o resentida por, no sé, 5 años? Nadie. Yo sí me he enojado y me he resentido por años, me quedo anclada la emoción. Saben que la emoción dura menos de un minuto y se va, pero ¿saben por qué una emoción vuelve a visitarnos? ¿Y por qué yo puedo estar enojada tantas veces con mi vecina? Sí, Lulu, claro que sí. Entonces ¿saben por qué me enojo? ¿Por qué? Porque mis pensamientos detonan a mi emoción. ¿Qué quiere decir? A mí me pasa esto, estoy enojada con mi vecina por tal cosa. Me levanto o la voy a saludar. ¿A quién le ha pasado que iba a saludar a la persona que estaba enojada? ¿A nadie le ha pasado? A mí me pasó. A mí me empezó a pasar, por ejemplo, estoy molesta con mi esposo, estoy resentida. A la mañana siguiente, yo no me acuerdo exactamente que estoy enojada. Y hasta que pasan unos minutos digo, ah, es cierto, estaba enojada. El pensamiento me recordó que yo estaba enojada. La emoción ya se había ido, pero el pensamiento puede jalar una emoción y por eso se puede quedar anclado.
¿Qué quiere decir? Que mientras yo no reformule este pensamiento, muy probablemente yo siga allí anclada en este de aquí. Me sigue enojando, porque mi pensamiento sigue evocando esta emoción. Entonces, muchos de nosotros nos hemos quedado anclados por mucho tiempo en una emoción, ¿sí? Entonces, el quedarte anclado, eso es lo importante. El no quedarte tanto tiempo anclado a una situación. Por ejemplo, no pude hacer algo y me quedé anclada 8 meses porque no pude realizar mi despedida de soltero. Porque no me, por ejemplo, puede ser que yo no me casé, no puede ser, es mi caso. Yo no me casé por la iglesia, ¿sí? Entonces, porque somos de distintas religiones, mi esposo y yo, entonces no nos casamos por la iglesia. Pero imagínense que han pasado 7 años, ha pasado 7 años y a los 7 años yo todavía sigo resentida porque no me casé por la iglesia, ¿sí? Entonces, observen cómo me he quedado anclada y probablemente en todas las veces en las cuales hablaba de estos temas, yo reaccionaba porque no había observado que allí había una reflexión de que eso me había enojado, me había molestado. Entonces, quiero que conecten con sus realidades y vayan viendo a qué se han quedado como ancladas por mucho tiempo. ¿Sí? ¿A qué emoción se han quedado ancladas? Por mucho tiempo quizás con alguien que no quisieron resolver ese conflicto. Entonces, miren cómo es importante reflexionar y decir, ok, ¿qué nos está pasando? ¿Qué mensaje me trae mi ira? Mira, me dice pon límites, ¿cierto? Entonces, es importantísimo que nosotros miremos nuestra reacción de la ira. ¿A alguien le suena la reacción de la ira que tenga que ver con lo que se llama dominio propio? ¿Alguien ha escuchado alguna vez sobre el dominio propio? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien sabe lo que significa el dominio propio? Ok. Ajá. El dominio propio, alguien por aquí me escribió, ¿no? Ok. El dominio propio es lo opuesto a querer controlar la vida de los demás, ¿sí? El dominio, pues, el dominio propio quiere decir que yo controlo mis pensamientos, es mi capacidad de controlar mis pensamientos. Mis pensamientos no me controlan a mí, yo controlo mis pensamientos, ¿sí? Entonces, el dominio propio quiere decir que yo puedo controlar mis pensamientos y puedo gestionar mis emociones y que mis emociones no me gobiernan a mí. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo ira, voy y le pateo al perro del vecino, no. Voy y salgo y dejo todo mi papel higiénico o lo que sea, o toda mi basura encima de alguien, no. Entonces, lo que quiere decir es que yo gestiono mi emoción y no mi emoción me domina a mí. Entonces, el dominio propio es el controlarme a mí mismo, es el poder estar a cargo de mí, de mi cuerpo, de mi vida, de mis reacciones, de mis necesidades y de mis emociones. Entonces, cuando yo tengo dominio propio, yo puedo respirar y me puedo autorregular, ¿sí? El dominio propio va muy de la mano, va muy de la mano con la responsabilidad emocional. Yo me hago responsable de mis emociones. ¿Sí? Y mis emociones no me gobiernan a mí. ¿Qué quiere decir ser responsable de mis emociones? Responsable no quiere decir que no me equivoque, que nunca tenga desbordes. Sí los voy a tener, pero que la mayor parte del tiempo trate de no vivir de desborde en desborde. Les pasa que hay personas que a las 7 de la mañana ya estuvieron braviando con su esposo. Estuvieron lanzándose los platos y a las 10, 11 de la mañana ya encontraron una excusa para pegarse, o retarle a su hijo. Y a las 3 de la tarde llamaron al del cable o al del teléfono, al del que sea, y también otra vez, ¿sí? Es como un estado en el cual el cuerpo se vuelve adicto a estar en ese estrés, ¿sí? Entonces es importante el dominio propio. Quiero que nos quedemos con esa palabra que es tan, tan fuerte, pero a la vez tan poderosa, que es el dominio propio. Entonces, yo me hago responsable de cómo le doy respuesta a mi ira. Entonces, puede ser que a veces yo necesite, a veces tenemos fobia. Cuando era profe, tenía 19, una profe súper jovencita, no miento, tenía 20.
Entonces hay que trabajar el dominio propio y se puede trabajar. El trabajo emocional es necesario. Entonces yo tenía fobia y conecto con la fobia de los alumnos. Tenía un curso bastante particular que era de 10º y yo no tenía las herramientas. Me acuerdo que una vez salí de ese curso llorando, llorando y profe, ¿no? Obviamente 20 años, profe, y los chicos tenían 16, 15 y llorando, ¿no? Se fueron las lágrimas, puse el leccionario en la mesa y dije, esa es la tarea. No gestioné mi ira, no gestioné. Y todas estas faltas de herramientas, obviamente, cuando puedo regresar a ver atrás, digo, es que no lo sabía, no sabía que no tenía herramientas, no lo quería hacer, era muy joven. Sí, tenía 20 y de verdad no precisamente tenía todas las herramientas emocionales de autocontrol o de gestión. Y cuando me puedo ver hacia los 20 puedo ahora decir compasivamente, es que no lo sabía, ¿sí? Y me tengo compasión, porque era lo que sabía hasta el momento. Entonces, miren cómo qué importante es también regresar a ver para aprender, ¿sí? Entonces, cuando regreso a ver mis ataques de ira, puedo quedarme en la vergüenza. ¿Quién ha sentido ira y después del ataque de ira ha dicho cosas y le ha dado vergüenza que no debía decir? Claro, la vergüenza es una emoción que nos dice, nos regula con nuestros parámetros de nuestros valores, ¿cierto? Entonces, pasa que nosotros podemos ir gestionando. Entonces, los niños aprenden muy bien y muy rápido por observación de los modelos. Y los padres y los educadores son los principales modelos. Por esta razón, la expresión de la ira, dado que conlleva por lo general a un gran impacto emocional, su recuerdo y posibilidad de repetirse, imitarse y automatizarse. ¿Sí? Entonces, miren, lo que pasa es que como ya lo vi muchas veces que mi mamá gritaba cada vez que se enojaba, yo también grito cuando me enojo. Mi mamá golpeaba a alguien, el primero que se le ocurría. Entonces, yo voy cuando tengo hijos y trato de golpearlos igual como a mí me golpearon. Cuando yo siento impotencia, me siento impotente. El sentir esa impotencia es cuando las adversidades son más grandes que mi capacidad de resolver el problema. Yo me siento impotente cuando siento que el problema es así y yo soy así. Así me siento impotente, ¿sí? Siento esa impotencia de no poder hacer nada. Cuando yo siento que mis capacidades están acá y mi problema está aquí, yo puedo resolverlo más cancheramente, más suelta, ¿cierto? Sí, a quien si le ponen una suma, dice, préstame esa suma, yo te la resuelvo, ¿sí? Póngame un corazoncito a la persona que le pongan una suma a resolver y dice, dámela, yo te la resuelvo. Claro que sí, claro, yo te la resuelvo, facilito, ¿cierto? Pero probablemente puede haber un tema como por ejemplo hablar en público o un tema de trigonometría que no me haya gustado. Entonces no me voy a sentir tan canchera, ¿no? Puedo haber olvidado, o puede que no me gustaban las mates. Entonces siento que el problema está acá y yo estoy aquí, chiquita, ¿cierto? Y por eso es importante que como yo actúo cuando me siento impotente, cuando me siento con rabia, cuando tengo ataques de iras, como modelo, porque mi hijo va a ver cómo yo modelo la ira, ¿ok? Porque esto se automatiza. Es como una carrera. Imaginen que ustedes tienen una autopista creada por sus papás con el modelo, cómo enojarse. Y ahora que están adultos, están recién quitándole el monte para irse por otro camino, ¿sí? Por eso a veces se terminan encontrándose por acá, porque el camino ya está cimentado, ya está automático. Versus que cuando ustedes dicen, no, por aquí no, porque yo no quiero hacerlo de esta manera, es normal que a veces tiendan a irse por el automático, ¿sí? ¿Por qué? Porque por acá recién está sacándose la tierra, recién se está haciendo esto. Entonces, miren cómo funciona. Por eso a veces me cuesta más porque yo lo aprendí así y ahora lo quiero hacer diferente. Entonces, por favor, mándenme un corazón las personas que se sienten con compasión en este instante. ¿Entienden por qué a veces se van al automático? Porque por este camino recién lo están formando, ¿cierto? Entonces les mando un abrazo. Cuando hay una equivocación, hay un error en un desborde emocional nuestro, puedo decir, claro, lo que pasa es que toda la vida mi mamá, mi papá, aprendí que gritando se resolvían las cosas.
y ahora este modelo me cuesta un poco más. Entonces, voy de a poco, ¿sí? Voy sin darme látigo, porque el darme látigo no precisamente me ayuda. Entonces, todas estas cosas de la ira producen un desgaste emocional. No sé si se acuerdan que les hice un ejercicio al inicio, y es este ejercicio en el cual alguien dijo una palabra clave, paz. Me sentí en paz. Sucede que cuando nosotros vamos enojados cada rato, cada reactivo de la mañana nos peleamos con el vecino, con el dice que, imagínense, ¿quién puede creer que en la noche se siente aliviado y con paz? Esa persona. Nos sentimos con paz. No, probablemente, vamos a decir, fue un día largo, ¿cierto? Y lo decimos o lo resumimos muchas veces como un día largo, el día en que justamente hubieron más desbordes, quizás tuve que acompañar el desborde de mis hijos o de mi esposo y el mío y se sumó y se hizo un cataún, así un boom. Y sucede que ahí no hay una paz, se llama desgaste personal o desgaste emocional. ¿Quién alguna vez se sintió así como desgastado con sus emociones, así como, no estoy viviendo, estoy sobreviviendo? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? De modo que está solo sobreviviendo al final del día. Son muchas veces etapas, ¿sí? Entonces, es urgente, es necesario que nosotros nos replanteemos una manera de reaccionar, de responder, ¿sí? Entonces, alguien decía que en algún momento se puso de moda y tú gritaste y yo grité. Ah, sí, está bien. El normalizar, se ha normalizado, lamentablemente hay modas, y una moda es echarle la culpa al otro, no hacerme responsable también de mis emociones. ¿Y qué quiere decir esto? A veces nos juntamos con personas que son igual de reactivas que nosotros como para darnos consuelo, ¿sí? Y tú reaccionaste así, y tú también, ah, ya, ok, ah, sí. Pero el dominio propio ha dejado de estar de moda. Miren, incluso el dominio propio es un término en el cual no precisamente nos sentíamos como yo quisiera tener ese dominio propio. ¿Cómo me corrijo? ¿Cómo pongo mi brújula si ni siquiera yo sé a dónde quiero ir? ¿Ok? Entonces, miren qué interesante. Es decir, yo quiero tener dominio propio. Quiero estar a cargo de mi vida. ¿Sí? Yo no quiero que las emociones me gobiernen a mí, sino yo gestionar mis emociones. Yo poder parar a mis pensamientos, porque yo mando mis pensamientos. Eso es diferente. Entonces, bueno, para las personas que no creen en la Biblia, ok, no hay lío, pero hay una palabra, un versículo bíblico que habla sobre justamente, me has dado espíritu de valentía y no de cobardía, me has dado dominio propio, ¿sí? Entonces, miren que el dominio propio no es un término nuevo, el dominio propio ya tiene muchos años, incluso consta en la Biblia, pero como les decía, es como que pasó de moda el responsabilizarnos de nuestras acciones, de mi respuesta. Entonces nos dice que es urgente que los padres, que los profesores, que las personas que interactuamos con niños, les podamos permitir que conozcan sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿sí? Pero también para que se puedan apoyar. ¿Y qué quiere decir esto? Yo me puedo ir a la cocina. ¿Quién ha tenido que decirle, no hay nada malo en ti? Soy yo la que estoy desbordada, dame 3 minutos. Solo voy, respiro y vengo. A veces decir, dame un ratito, espérame, para poder pensar lo que voy a decir, porque te puede lastimar lo que voy a decir. ¿Alguien se ha puesto a pensar en que va a lastimar a su hijo? Hace poco alguien me decía, alguien que le cuesta mucho trabajar su ira, me decía, sí, es que lo logré. Le dije que le iba a pegar, que me traiga el cinturón para darle. Y adivinen qué, cuando estaba a punto de ya pegarle, bueno, esta persona pidió ayuda a Dios y le dijo, dame sabiduría. Y dice, no sé de dónde, yo me comencé a calmar. Y le dije a mi hijo, ¿cómo fue que me dijo esa palabra? Bueno, esta persona me decía, no te voy a pegar porque drenaría mi enojo en ti y eso no te enseñaría. Cuando esa persona me dijo esto, me dejó así como tan motivada, tan,
Y ella me decía, claro, yo no practico tan bien la crianza respetuosa y todos los juicios que se hizo, ¿no? Pero miren el contexto de poderte parar en medio de la furia que probablemente esa mamá tenía, de pararse y no pegarle, no lastimarlo. Es interesante cómo esto se llama dominio propio. Podía en nombre de su enojo justificar cosas y ser violenta, pero el parar, el detenerse a tiempo, es lo que realmente significa dominio propio. Entonces, el poder gestionar mi ira y enseñarles a los niños el esfuerzo que significa, porque es un trabajo y el poder poner recursos como los que les decía. Por ejemplo, yo puedo utilizar visualizaciones para cuando esté atravesando un momento muy complejo, pero la práctica va a hacer que lo pueda llevar a ese momento, ¿ok? Entonces, a veces necesitamos desahogar, ¿sí? Pero ¿cómo sirve este desahogo? Por ejemplo, yo puedo hablar con una amiga, puedo contar, puedo decirle a mi amiga, llamarla y conversar con ella. Quizás yo me desahogue yendo al gimnasio, quizás otra persona se desahogue leyendo, escribiendo, ¿sí? ¿Cómo vienen estos espacios que me estoy creando de desconexión? ¿Sí? ¿Qué me estoy regalando para mí? Entonces, porque a veces vamos solo como resistiendo, ¿sí? Entonces, por eso al final del día como terminamos tan drenadas, tan lastimadas. Entonces, otra cosa que es la perfección. La perfección que es desde el borrador que los profes están ahí. Tienes que dejarlo bien, ¿no? Es como que no le da cabida, le da vergüenza los errores. ¿Saben que este modelo de borrar cosas para que se vea todo como tan bien, muchas veces nos hace no ver el error? Alguien me enseñaba, o yo también, yo no sabía esto, que le ponían una X, una compañera vino hace muchos años atrás de Reino Unido y a ella le habían enseñado que cuando se equivoque ponía una X y escribía al lado un tachoncito, tachaba y ponía ahí. Ella no usaba tinta correctora. Y obviamente tenía problemas porque acá, si lo usamos y le decían que los trabajos eso se ve feo y todo. Pero miren que ahora ya de adulta entiendo cómo es la importancia o cómo es importante ver el error, saber ese error, que sea visible, no esconderlo. Porque uno aprende de los errores cuando dejan de ser invisibles para nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando el niño se equivoque y cuando yo me equivoque, puedo dar la apertura para conversar, ¿sí? Propiciar momentos en los cuales podemos dar respuestas y no desde la manipulación. Es que yo te quiero más cuando no me haces enojar. Es que yo te quiero cuando tú haces estas cosas, ¿sí? Porque a veces los niños, cuando los padres somos inmaduros emocionalmente, los niños creen que como hay momentos en los que somos tiernos, dulces y cariñosos y en los otros estamos desbordados y gritando, los niños dicen, yo creo que por mi culpa se enoja, ¿sí? Yo creo, y ellos comienzan a creer que ellos son los culpables, que hay algo malo en ellos y que por eso mamá tiene estos episodios así como de ira constantes. Entonces, es importante saber que nuestros hijos no tienen la responsabilidad de nuestras emociones. Pude haber tenido un día difícil, le puedo explicarle a mi hijo, tenía un día difícil y hoy me cuesta un poco más tal cosa desde la narración, porque eso va a ayudar a que mi hijo entienda también que yo tengo días difíciles, pero que puedo conversarlo o puedo pedir un espacio o puedo salir a tomar un café, puedo hacer algo al respecto para que cuando él tenga algo complejo que decirme lo traiga y podamos empatizar o simpatizar para poderlos guiar, ¿sí? Entonces, las emociones no vamos a dejar de sentirlas jamás y a veces hay padres que se lamentan y creen que no están atendiendo como que lo suficientes a sus hijos, ¿sí? O que no están pendientes de ellos en las dificultades. Pero saben, como nosotros modelamos nuestras dificultades, también les enseña a ellos, ¿sí? Entonces, cuando nuestro hijo dice, pero ¿qué te pasa, mamá? ¿Estás triste? Ay, no, no, no me pasa nada. Le robo la oportunidad de que aprenda, de que quizás mamá está triste porque ella esperaba una cosa y no pasó, o se siente frustrada, y contamos para que ellos puedan saber y aprovechar esta oportunidad que es
el aprender del otro, de que mamá y papá cómo lo resuelven. Entonces, una vez que yo puedo modelar, que puedo hablar de cómo acompañar a, desde el enojo, no precisamente en ese instante. ¿Qué le pasa que a veces queremos justo en ese instante, ya, como que en ese instante vamos a poder disciplinar? No, no debemos disciplinar en ese instante cuando yo estoy sobrepasado, no sé disciplina, porque en ese instante yo no voy a poder, no puedo, mis lóbulos frontales están, no están conectados. Entonces es interesante cómo, primero, a veces nuestra ineficacia se la transmitimos a nuestros hijos, ¿sí? Como la culpa, es decir, ellos creen que porque ellos existen, yo siempre estoy enojada, o porque yo ensucio ropa, o porque yo quizás pido más cosas, yo tengo la culpa. Y pues si mi mamá no tuviera estos problemas de conseguir comida, de conseguir, mi mamá seguramente estuviera feliz todo el día. Yo incluso he escuchado a papás, y mi papá muchas veces lo decía, si no existieran ustedes, yo anduviera libre por el mundo. Entonces, gracias a nosotros, mi papá está encarcelado. Gracias a a eso, mi papá tuvo que pagar la condena o sea, eran frases, pero quizás esa culpa se fue generando. Entonces, es importante saber algo, lo importante es saber que nuestra ineficacia, es decir, perder el control y ser conscientes de ello supone, salvo en las personas que no sientan nada, no se sientan nada responsables, la constatación de que uno puede hacer lo que en realidad desea y como lo desea, sino que está condicionado por su falta de equilibrio, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos buscar un equilibrio, que era lo que nos decía el autor al inicio, ir viendo qué me estresa y qué herramientas exactamente hacen que se detone la falta de herramientas de qué. Para negociación, me cuesta adaptarme, mi adaptación es súper soy súper sensible a los cambios, soy súper, se me complica mucho decir lo que siento, lo que pienso. Entonces, ¿qué tanto voy equilibrado en mí? ¿Qué tan flexible cognitivamente soy? Y muchas personas viven el hecho de perder el control emocionalmente como volver a tropezar con la misma piedra y corroborar que no se puede cambiar esas reacciones. Y esto, lejos de motivar para el cambio, ayudando a seguir intentándolo con ahínco, hunde más y más en la asunción de que siempre va a ser así. Una cosa es asumir que se actúa así, y otra bien distinta, que nunca se conseguirá hacerlo de manera diferente. ¿Sí? Lo que pasa es que si ustedes ven la autopista que tienen de su infancia, está eh, súper bien establecida, ¿cierto? Pero la de ustedes que están construyendo o reconstruyendo, desaprendiendo esto y aprendiéndolo de acá, va a tomar más tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque hayan desbordes, me voy a desmotivar. No, las personas tenemos aprendizajes, ¿sí? Incluso cuando nos equivocamos. Ganemos o perdemos, siempre aprendemos. Entonces, es importante no asumir que porque tuviste un desborde no vas a poder seguir intentando y trabajando emocionalmente. Quiero que me manden un corazón las personas que no se van a dar por vencidas y van a seguir trabajando en su mundo emocional. ¿Sí? Corazoncito, ¿quién más? Nadie, no, nadie quiere trabajar en su mundo emocional. Ok, está bien, es válido. Sandra, Jime, ok, entonces, una vez que hemos reconocido que sí podemos, no menospreciamos, escuchen bien, ni menospreciamos la capacidad nuestra ni la de los niños. No menospreciamos la capacidad de los niños para poner a prueba a los adultos. Si ven que estos son vulnerables, débiles o perciben que se sienten así, lo explotarán e intentarán sacar partido de ello, retándolos a menudo. En cambio, si perciben firmeza, seguridad y sensación de eficacia en los adultos, tienden a regularse. ¿Qué pasa? Pasa que a veces, como somos emocionalmente inmaduros, muchas veces el niño tiende a regularnos a nosotros y dice, ya, mamá, tranquila. Y el niño está matado de miedo y la mamá, o a veces dicen, esto no le voy a contar a mi mamá porque
le va a dar un infarto si se entera, se va a morir si se entera. Miren este niño que está omitiendo para que la mamá no viva tal emoción desplacentera porque ya observó que no tiene esa capacidad de resolverlo o hacerle frente. Entonces, este niño no puede vivir su mundo emocional porque está haciéndose cargo del mundo emocional de mamá. Entonces, los niños observan cuando un adulto es vulnerable, débil, si no sabe dónde va, qué quiere exactamente. Su mundo emocional es como que todo le afecta. Entonces, ¿para qué le voy a decir si mi mamá va a estar triste? Mejor no se lo digo. Entonces, es importante que ellos sepan que va a haber firmeza, que hay normas que nos benefician a todos y que esas no se transgreden porque afectan. ¿Qué quiere decir una norma? Una norma es un bien común en el cual está pasado más bien perdón, por mi escala de valores, me equivoqué, y yo puedo decir firmemente, no voy a permitir que me pegues, ni tú ni nadie me va a pegar. Estoy hablando con un niño de 5 años en el cual está desbordado, pero yo no voy a permitir que me pegue. Y tengo la seguridad de saber cuál es el límite. Puedes estar enojado, voy a estar aquí, pero no te voy a permitir que me pegues. Eh, el otro día mi hijo estaba que se pegaba así, ¿no? Se golpeaba, ya comenzó a golpearse duro. Entonces lo paré y me dijo, pero no estoy pegando a nadie. Le dije, en esta casa no te vamos a permitir. Nuestras reglas familiares son que lastimes a alguien y que te lastimes a ti. ¿Sí? No vamos a permitir porque él es un ser humano y merece respeto. Él no se debe de pegar, no se puede golpear, no se puede transgredir. Y cuando le enseño eso a mi hijo, sé que cuando esté más grande, él se tiene que poner a salvo. Él tiene que ponerse seguro. ¿Sí? Él no puede permitirse el hecho de estar donde alguien lo transgreda. Y eso es algo importante porque a veces queremos que todo el mundo esté bien, pero nosotros no podemos estar bien, o sea, no nos cuidamos, no nos vemos como seres individuales. Entonces es importante que el niño sepa que va a haber firmeza, seguridad y sensación de eficacia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta sensación de eficacia? Es que este adulto responde a las necesidades, pero probablemente, no sé, se quebró una mano. Bueno, no lo voy a hacer de la manera física porque, sino de la manera emocional. Probablemente este niño todas las tardes o todas las noches colapsa y tiene episodios de ansiedad y este adulto no sabe ni qué hacer. No busca ayuda, no es eficaz, o cada vez que ese niño viene con un problema o un miedo, el adulto se va y va de la conversación. Ahí no hay una eficacia, ¿sí? Hay una diferencia entre muchos adultos podemos lucir competentemente, ¿sí? Somos competentes para darles de comer, para que se vistan, para que se cambien de manera física, cubrir necesidades. Pero muchos adultos no maduramos emocionalmente y pasa eso. Yo puedo darte todas las comodidades. Puede que a ti nunca te faltó nada, quizás en cosas como comidas, no pasaste hambre, pero probablemente sintió una soledad emocional. Entonces, esta sensación de eficacia emocional probablemente no sintió y va a impedir que haya una conexión emocional. Porque cada vez que yo me siento desbordado, voy donde mi papá y se desborda más. Entonces me quedo eclipsado con lo que dice mi mamá, mi papá, de sus emociones y ya no se las digo. ¿Alguna vez han escuchado eso de que si yo le cuento a mi mamá le va a dar algo? Es que no le puedo contar. Y a veces esa fue nuestra historia de niños. ¿Cómo le voy a contar eso a mi papá porque se va a enojar? Y es que cuando él se enoja, no puede, o sea, mejor no lo hagamos enojar, ¿sí? Entonces, hay que quitarles la carga a los hijos de la responsabilidad emocional que tenemos los adultos. Nosotros, sí, exacto, me pasó, claro, íbamos evitando que papá se enoje. Es que donde le salga la gran furia que tiene, la gran bestia que lleva dentro, entonces cuidado. Entonces íbamos como que así, de puntas, solventándole la vida al otro. Y cuando nosotros emocionalmente decíamos, ok, quizás no tuve una infancia tan dura, pero no sé por qué siento este vacío emocional aquí, no sé por qué me siento esta soledad emocional aquí, en la cual este desamparo, este abandono emocional que cada vez que me sentía triste, me cortaban. No, 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 nada de llorar, vamos, vamos, vamos.
a reír, aquí no se llora, a cambiarme la cara. Entonces, no pude conectar con mis propias emociones porque se me exigía que tenía que hacer una u otra cosa. Entonces, este capítulo que habla de las emociones me encanta para saber cómo nosotros como padres, a veces inmaduros emocionalmente, guiamos o de manera inconsciente les damos la batuta a nuestros hijos de que nos regulen a nosotros, ¿sí? Entonces es importante sentirnos capaces de hacer algo que supone mayor garantía para poder llevarlo a cabo, de saber que sí vamos a poder hacernos responsable para hacerlo realidad. Hay muchos padres que no lo consiguen sencillamente porque no se sienten capaces, fuertes y seguros, ¿sí? Es raro que una persona que crea que puede hacer algo no haga lo imposible para lograrlo. En cambio, es fácil observar cómo alguien que cree que no podrá, no hará suficiente para obtenerlo. Entonces, miren qué interesante. Se los voy a mandar al grupo porque es una de las frases que me quise quedar del libro. Yo amo las frases y esta sencillamente me impactó. Se los voy a repetir, ¿sí? Sentirse capaz de hacer algo supone una mayor garantía de poder llevarlo a cabo que hacer algo para hacer algo en realidad. Hay muchos padres que no lo consiguen sencillamente porque no se sienten capaces, fuertes, seguros, etcétera. Es raro que una persona que crea que no puede hacer algo no haga lo imposible por lograrlo. En cambio, es fácil observar cómo alguien que cree que no podrá, no hará lo suficiente para obtenerlo, ¿sí? Lo que alguien decía, ¿qué crees de ti? ¿Crees que no puedes? Entonces no es cierto, no puedes. Y le pregunta al otro, ¿tú qué crees? Yo creo que sí puedo, entonces tú sí puedes. La respuesta está en nosotros y se llama dominio propio. Si ustedes creen en Dios, pueden ir al versículo que dice, y no les he dado espíritu de cobardía, les he dado un espíritu con dominio propio, ¿sí? Entonces no recuerdo, pues estoy parafraseando, pero habla del dominio propio y dice que se los dieron a todos, o sea, no es a unos cuantos, a todos, o sea, no fue que en esta repartición no pude, simplemente que nos toca trabajarlo. Entonces, si desde ya yo creo que no voy a poder tener dominio propio, nunca lo voy a tener. Pero el dominio propio no quiere decir una rigidez. Voy controlada en la vida, a mí nada me afecta. No, vivir una emoción, pero ser responsable de dar una respuesta y no una reacción. ¿Sí? Yo puedo estar enojada, pero no le voy a dar un manotazo a alguien. Yo puedo estar enojada, pero eso no me da derecho de ir y denigrar a alguien. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos con esta falta de poder drenar nuestra ira, nuestro enojo, reconocerlo a tiempo, vamos teniendo una pérdida de autoestima, porque nos apreciamos también de acuerdo a nuestros hábitos y de acuerdo a cómo también nos comportamos, se va formando nuestra identidad. Y esta autoapreciación de nosotros, de cada vez estar explotando, irritados, peleándome con el perro, con el gato, con el dice que, sino de poder y dominio propio, ¿ok? Gracias, Mari Carmen. Entonces, el aprecio por uno mismo comienza a disminuir. Entonces es importante que cualquier valoración que pueda venir del exterior y que suponga otras personas puedan pensar de nosotros, que no dejará de sernos algo ajeno totalmente. ¿Qué quiere decir si estamos escuchando, ay, es que ella va enojada por la vida todos los días? Ay, es que ella es tan enojona. Comenzamos a escuchar eso y a veces es como que uh, se nos vuelve como parte de nuestro diálogo y como que estamos cumpliendo la profecía. Entonces, esta autoestima o esta apreciación, esta autoapreciación de nosotros, tiene que ser diferente. Para yo poder ir gestionando mi enojo, podemos ir teniendo un registro emocional y necesitan verse el primero y el segundo episodio y ya se los voy a subir, si es que ya voy a checar. Entonces, pueden vérselo para que se llenen de herramientas. Es importante saber que nosotros podemos ser competentes. Yo puedo ser competente cuidando a mi hijo para que no se ensucie el pañal. Puedo ser competente
para que mi hijo físicamente no se enferme, pero puedo no ser competente emocionalmente. Puede ser que cada vez que mi hijo tiene miedo, yo tengo más miedo que mi hijo. Cada vez que mi esposo se va de viaje, puede ser que yo le diga a mi hijo, venga a dormir conmigo porque tengo miedo. Entonces, ¿quién está haciendo cargo? Entonces, yo estoy a cargo. Cuando mi esposo no está, hay una adulta responsable que se queda a cargo de mi hijo, ¿sí? No hay un hombrecito de la casa. No lo hago, no hago un hijo parental, sino que yo asumo mi responsabilidad emocional. A veces creemos que el hacernos caso como proveedores, dar todo en la casa, que no le falte nada, es como que no hacemos hijos parentales. Pero recuerden que cuando mamá y papá no pueden hacerse responsables de su mundo emocional, de manera inconsciente podemos estarle delegando esa responsabilidad a nuestros hijos. ¿Ok? Por maldad, no. Por inmadurez emocional, sí, puede pasarnos y nos pasa a muchos, porque es un círculo vicioso, ¿sí? Entonces se alimenta de la falta de estabilidad que tenemos y de equilibrio. Ok, no voy a profundizar tanto en el tema porque me voy a extender un poco más. Entonces, cuando nosotros sentimos esta culpa porque hemos explotado, podemos drenarla de dos maneras, haciendo un bucle y todos los días echándome la culpa, o cada 3 días echarme la culpa, o puedo tener claves como por ejemplo, una de ellas es aprender a cortar esos pensamientos provocados por la inútil función del repaso. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía al principio. Tengo pensamientos rumiantes, vienen y se activan y se activan. Entonces tengo que aprender a ponerle un nombre a mi pensamiento que cada vez se repite. Juanito, estoy a cargo, lo que dijimos la clase anterior, estoy a cargo. Gracias, Juanito, por la información, me hago cargo. ¿Sí? Entonces, cuando tengan estos pensamientos que comienzan a ser así, dedicar de manera sistemática cada día un tiempo para pensar lo que hacemos bien. Tener un registro de logros, un registro que diga de este día lo que sí hice bien. En la noche, si tengo problemas de dormir, una de las cosas es comiencen a escribir en las noches cosas por las que se agradecen. Escribas en frases de perdón. Yo me perdono porque hoy hice lo mejor que pude. Eso también de manera sistemática va a ayudar a bajar esa reactividad que tenemos y a comenzar a vernos de manera más compasiva. Entonces, dedicar de manera sistemática cada día un tiempo en la mañana o en la noche para pensar sobre lo que hacemos bien y reflexionar sobre ello, para sensibilizarnos mucho más con esa parte que quizás tenemos olvidada y que no hace sino empobrecernos y limitarnos a lo que ya no tiene solución, que es el pasado, ¿sí? Vivir en el pasado no es funcional. Entonces, puedo abrazarme, puedo tener un mantra, una nota en el espejo en las mañanas, asumir que el hecho de que existan problemas y tengamos una importante responsabilidad no significa que seamos culpables de todo y que hayamos hecho y hagamos las cosas mal no implica que no lo hagamos, perdón, que todos los días lo hagamos igual, por ejemplo. Podemos mejorar. Podemos hacer todo lo posible para recuperar la suficiente autoridad. Lo que pasa es que muchas veces ni nosotros nos creemos. Entonces, ¿cómo me va a responder a mí si ni yo me la creo? Si el niño me ve que estoy nerviosa, así como que no sé si sí o si no hay límite, probablemente él tampoco va a saber cuál es el límite, ¿ok? Entonces es importantísimo recuperar la confianza sobre nuestra autoridad, creernos que somos las personas que están a cargo, somos los adultos responsables, ¿sí? Y sentirnos satisfechos con este rol. Ahora, romper la tendencia que se da con frecuencia de no contar nada a nadie y por el contrario buscar la complicidad de algunas personas de referencia que nos ayuden a desdramatizar y a quitarnos todo el peso que sentimos de la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Sí, podemos orar, podemos entregar nuestras cargas, podemos conversar. Es importante el no quedarnos calladas, sino más bien comenzar a conversar, lo sabes, yo siento que hoy he estado más irritable, ¿tú por qué crees? Y lo comenzamos a conversar, a compartir, para quitarle el drama de que hoy pasó esto con mi hijo, ¿sí?
Entonces, me gusta muchísimo que hay una influencia sobre nuestro patrón educativo. ¿Qué quiere decir? El podernos autorregular. Creamos un patrón en el cual nosotros nos podemos regular, pero anotando también nuestros aciertos. Por eso a veces solo los peros le vamos viendo a nuestros hijos, porque solo los peros nos vemos a nosotros. Entonces, como nos tratamos a nosotros, muchas veces tratamos a nuestros hijos. Así como somos crueles con nosotros, también solemos ser crueles con nuestros hijos, ¿sí? Entonces, para cerrar este episodio, quiero compartirles algo que me pasó esta semana, porque quiero que nadie se vaya de aquí sin ver mi humanidad y ver que la persona que habla de los libros también se equivoca. Sucede que esta semana he estado trabajando mucho en tener más organizada mi casa, más organizado todo, estoy como... Y eso también me ha ayudado, pero también me ha perjudicado porque me he puesto más inflexible en ciertas cosas. Sucede que estaba ya apresurada porque mi hijo salga y obviamente sabiendo que él no tiene la capacidad de organizar su pensamiento en cuanto a la parte de distribución de tiempo, ese rato no me importó. Yo le di 5 minutos, no, le di 10 minutos después de 5 adicionales que le había dado para que coma. Y no comía, tenía 15 minutos. Entonces yo le dije, voy a levantar el plato cuando pasen los 15 minutos. Y en mi cabeza comenzó así, ¿no? ¿Cumplo mi palabra o no cumplo mi palabra? ¿Cumplo o no la cumplo? Entonces ya no tuve el tono. Si te voy a quitar. No hubo ni el tono ni la asertividad. Sí, era mi palabra, yo le había dicho, pero él se había comido la yuca en el desayuno y había dejado un huevo, todo el huevo completo para comérselo al final. Yo jalo, yo retiro y él lo jala, ¿no? Y en ese momento se quedó eclipsada mi vida, en ese instante, en el que él y yo estábamos haciendo esto. Dame el plato. Y él comenzó a jalonear. Le dije, entrégame el plato. No te lo voy a dar. Y comenzó a argumentar. Obviamente, en ese instante, yo pensaba, hay niños que insisten y hay niños que tienen que aprender a escuchar un no como respuesta. Entonces estaba en eso intentando cuando él me vino y me pegó. Estaba frustrado, me pegó y le dije, para, no me puedes pegar. Entiendo que seas molesto, yo te había dado una disposición, no la quisiste cumplir, es válido. Y en eso salió mi esposo y obviamente paró porque él estaba desregulado, yo también me estaba desregulando, me estaba contagiando con la emoción y alcé el plato con el huevo en la parte de arriba, ¿no? Y dentro de las cosas que él me decía, les estoy contando, dentro de las cosas que él me decía, eres una mala, te, devuélveme ese huevo, te estoy diciendo que me lo devuelvas, devuélvemelo ahora, te lo he dicho, ¿no? Y me da risa porque él me argumentaba, o sea, él me decía, yo no sé qué te pasa, no sé si tú no me estás escuchando, pero te estoy pidiendo un huevo y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Hasta que ya se cansó y me pegó. Yo pensaba y reflexionaba después, vino la culpa a mí y yo decía, si alguien me hubiera tomado una foto en ese momento, justamente cuando mi hijo y yo estábamos con el plato, probablemente dijera, ¿dónde está la crianza respetuosa si ella le está jalando el plato y él también? Y digo, ¿y la maternidad es eso? Es en serio, pero eso, es que es real. Puede una simple foto tomar y salirte de contexto y decir, ¿cómo le quitan la comida? Pero por el contrario, me regalaba ese momento para mí. Yo decía, o sea, me daba risa de mí, ¿no? Yo decía, ¿cuántas veces yo soy de las personas que cuando era niña guardaba la comida especial para el final? Y supongo que él estaba desbordado y estaba molestísimo, frustrado porque dejó su huevo para el final y no creyó que le iba a cumplir la palabra, creyó que capaz le iba a dar 5 minutos más. Estaba tan desbordado y entiendo que él luchó por su huevo con todas las fuerzas, ¿no? Hasta el último hizo todo lo humanamente posible por salirse con la suya. Y yo también estaba en la encrucijada si cumplir o no mi palabra. Con lo que les digo en este instante, cuando estaba así desbordada y me trataba de calmar y comenzaba a pensar, decir, ¿necesita el no o realmente necesita compasión? Yo también estaba hablando en mi mente, ¿no? Miren que esto pasa en la maternidad y es real. Entonces les quiero compartir que si ustedes quieren verlo de la manera que deseen verlo,
pueden quedarse con el resumen de, bueno, al final sí reparé, sí hablamos, sí llegamos a acuerdos y dijimos, mira, si sabes que van a haber horarios y esto va a volver a pasar en cuanto a los tiempos, porque sí necesitamos tiempos para que puedas comer. Y si no, haz otra actividad y luego terminas de comer, pero no te puedo dar tanto tiempo en la mañana porque no nos es posible en mi realidad. Entonces, es interesante cómo o podemos quedarnos con la parte de la culpa y decir todos los días, imagínense desde el día que pasó hasta hoy, decir todos los días, es que yo soy una mala mamá, o es que ni siquiera me creo que una mala mamá, significa que creo que son gajes de aprender, de equivocarse, de que suceda, ¿no? O sea, pelear por un huevo, o sea, que yo decía, se lo voy a anotar en el diario que le estoy haciendo a Caleb, voy a anotarle la pelea que tuvimos por el huevo y también todo el argumento y la artillería que me trajo para poderme convencer en ese instante de que él quería su huevo. Y también del hecho de quizás no haber visto que él estaba luchando porque él lo dejó y lo quería, ¿no? Entonces, les comento esta parte de que yo también a veces me encuentro en la encrucijada de dónde se queda el equilibrio, ¿no? Entonces, aquí hay una madre muy humana, se equivoca un montón, y que eso no me hace mala mamá. Yo creo que soy la mamá ideal para el Caleb, pero que tengo errores y que tengo aciertos, y que a ambos hacen ese compendio de aprendizaje. Así que si ustedes, los que nos ven en diferido, los ven acá, sienten que les cuesta o que les parece, en última se quedó sin huevito. El huevito ya cuando llegamos en la noche, porque no pasamos aquí todo el día, cuando llegamos en la noche ya no valía de nada, ya estaba oscuro, ya estaba, nos tocó botarlo a la basura, ese huevito ya no se quedó en la nada. Sí, reparé en la noche, le esperé, él también me pidió una disculpa, yo le pedí otra, no le pedí, no le dije discúlpate, no, por el contrario, yo me disculpé primero, le dije, mira, esta parte no estuvo bien, que mamá te estuviera jaloneando, no estuvo nada bien. Entonces, quiero que ustedes también se pongan a pensar quizás que hay ciertas cosas que les cuesta y que es parte de la maternidad porque no hay una maternidad perfecta, no hay una madre que nunca grite, no hay una mamá que nunca... Lo importante es dejar de hacerlo como un patrón, sino que una cosa es que pase eventualmente y otra es que todos los días nos peleemos por un huevo, perdón, que todos los días nos peleemos o discutamos por cualquier cosa. Entonces, si alguien desea acotar algo, ese sería el capítulo número 3 y si no, nos podemos activar la cámara para la foto. ¿Ok? Entonces nos activamos la cámara para la foto, porfis. Este, creo que les voy a hacer mejor un podcast con las historias del Caleb y mías.